Hermanos, muy buenos días. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio según San Juan, pero pues antes de iniciar vamos a pedirle a nuestro Dios que sea Él guiándonos en esta enseñanza y que a través de su palabra Él pueda redarguirnos y pues bueno, que también nosotros a través de esta podamos pues honrarle, ¿verdad? Y glorificarle, que ese es nuestro fin en esta vida. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, en esta hora queremos agradecerte tu bondad. Gracias, Padre, porque hasta el día de hoy tú nos has mantenido con bien. Te suplicamos, Padre, que en esta hora pues seas tú abriendo nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y también permitas que nuestra voluntad se mueva para obedecerte. Gracias, Padre, por este tiempo y permite que pueda ser de provecho para nuestras almas. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues el pasaje que hoy, o los pasajes, mejor dicho, que hoy meditaremos, se encuentran en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 19 al 20. Y dice de la siguiente manera: Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo. Muy bien, hermanos. Pues como acabamos de leer en nuestros textos, pues hoy vamos a hablar acerca del testimonio de Juan el Bautista, cuando un grupo de judíos, específicamente, pues más adelante la escritura nos revela que son de los fariseos, y bueno, muchos piensan que este es fueron unos de los integrantes de un consejo que se llamaba el Sanedrín, que era pues digamos que la máxima autoridad en aquella época en, en, el, en la época de nuestro Señor Jesús. Y bueno, pues esta pregunta que le hacen bueno, en este caso Juan el Bautista es: ¿tú quién eres? Pues aparentemente, y digo, para nosotros es muy sencillo ahora, en nuestra época, decir, bueno, pues evidentemente él no era el Cristo, ¿no? Pero en el corazón de ellos y en el de la gente en general se había sembrado esta duda de si acaso Juan el Bautista era el Mesías que tanto estaban esperando. Y bueno, pues vamos a recordar un poco acerca de lo que es Juan el Bautista. En primera instancia, pues el nacimiento de él, ¿no? Que pues cuando su papá Zacarías estaba ejerciendo su ministerio como sacerdote, se acercó, en este caso, bueno, se le apareció un ángel y le da la revelación de que él iba a ser el padre de un varón, el cual tenía que llamar Juan. Y es importante que nosotros también hablemos del significado de Juan, ya que este significa el que es fiel a Dios, ¿no? Entonces, aunque en la familia de Zacarías no había ningún Juan, pues ese era el mandato, ¿no? Y también su mamá, una hija también de sacerdote, específicamente una mujer de las hijas de Aarón, ¿verdad? Se llamaba Elizabeth, y a ellos dos, pues su mujer de Zacarías, Elizabeth, era estéril. Se le aparece el ángel a Zacarías y le dice: tu mujer tu oración ha sido escuchada y tu mujer va a dar a luz, ¿no? Entonces, estos son los padres de Juan. Cuando Juan ya crece, pues era una persona que vestía de una manera muy particular y su estilo de vida era muy particular. Recordemos que él fue enviado para algo muy específico que vamos a ver en unos momentos. Y bueno, fíjense, ahí en Mateo 3:4 nos habla un poco acerca de la vestimenta de Juan. Dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Como pueden ver, pues es una persona con una vestimenta un tanto característica. Pues, o sea, su vestimenta era tejida con hilo de pelo de camello, tenía un cinto de cuero. Pues podemos ver que para la grandeza de Juan el Bautista es una vestimenta bastante
sencilla. También nos indica que su comida eran langostas y bueno, no nos referimos a aquel producto del mar, sino más bien pues algo parecido a los chapulines y miel silvestre, lo cual pues nos lleva a ver que era una persona con un estilo de vida muy sencillo y con algo en la mente muy claro, ¿no? ¿Cuál era su misión? ¿Cuál era su objetivo? Dar testimonio acerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, bueno, él, pues en algún momento, nosotros podemos verificarlo ahí en Lucas 3, capítulo 2. Bueno, de hecho todo el capítulo 3, bueno, sus inicios, nos da un contexto del tiempo donde Juan ejerce su ministerio. Y bueno, ahí nos dice que en el versículo 2 dice, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, ¿no? Y bueno, pues muchos nos podríamos preguntar, bueno, pues qué fue lo que le dijo Dios en el desierto, ¿no? ¿Qué fue lo que él escuchó? Y bueno, aquí en los versos de Lucas 3:3, si bien no nos dice cuál fue esa charla o cuál fue ese mensaje, sí nos dice con claridad qué fue lo que escuchó, que él empieza a ejercer algo muy importante, ¿no? En el verso 3 dice, y él fue por todas las regiones contiguas al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, ¿no? Entonces, les decía hace un momento, solo nos dice en el verso 2 que le habló Dios y en el desierto. Y después de esto nos dice que él se fue a toda la región contigua del Jordán a predicar el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, podemos deducir que en esa charla, en esa plática, pues seguramente una de las encomendaciones fue ya ve y predica el Evangelio, ¿no? Y también en Mateo 3:2 nos dice cuáles eran otras palabras que utilizaba Juan, ¿no? Dice que en Mateo 3:2 que también él les decía, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de Dios está cerca, ¿no? Entonces, este era específicamente la función que vino a ejercer Juan el Bautista y lo hizo de una manera que no podemos reprocharle absolutamente nada, ¿no? Pero o de alguna otra manera en los fariseos y en toda la gente que estaba a su alrededor, surgía esta duda si él era el Mesías, ¿no? Vamos a continuar con nuestra enseñanza, hermanos, y van a ver que al final, pues, si nosotros hubiéramos estado en esa época, hasta nosotros nos hubiera surgido esta duda, ¿no? Porque la pregunta que ellos le hacen a Juan, los fariseos le hacen a Juan el Bautista es, ¿tú quién eres, no? Y todo esto por estas características que venimos viendo, ¿no? Su nacimiento, para todos era de evidente que Zacarías había tenido una visión y que había tenido un hijo en su vejez, por lo tanto esto solo era un milagro de Dios. Otra característica que vimos era la forma en cómo él vivía, cómo Dios le habló directamente a él y ahora ya ejerciendo su ministerio, cómo es que él hablaba e invitaba a las personas a que se arrepintieran de sus pecados, ¿no? Y en Lucas 4, del 6 al 7, pues es la profecía, ¿no? Que viene escrita ahí en Isaías. Dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios, ¿no? Y ahí tenemos la referencia en Isaías 40 del 3 al 5. Pero vean, esta era la función de Juan el Bautista, ¿no? Y bueno, pues desde la época del profeta Isaías ya se había dado el anuncio de que Juan el Bautista iba a nacer, pero que él solo iba a preparar el camino. Y vean, ¿no? Tenés algo interesante ver cómo cuando se da la profecía en Isaías nos habla acerca
de lugares inhóspitos, ¿no? Lugares torcidos, lugares vacíos, lugares altos, ¿no? Vemos, por ejemplo, que en la primera parte del verso dice, voz del que clama en el desierto, ¿no? ¿Dónde ejerció su ministerio Juan el Bautista? Ya vimos en Mateo 3:3 que estaba en toda la región contigua al Jordán, ¿no? Es decir, en el desierto y cerca del río. Y ahí era justo donde bautizaba a las personas. Y él les decía, bueno, dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Ajá. Entonces dice, enderezad sus sendas, ¿no? ¿A quién le hablaba Juan? Pues a todas aquellas personas que salían a buscarlo y decían, bueno, pues vamos a ver a este hombre que ahí anda predicando algo y bueno, era algo que llamaba la atención de las personas. Y decía, preparad camino del Señor, enderezad sus sendas. Dice, todo valle se rellenará. Todos sabemos, por ejemplo, los que vivimos o bueno, yo que tengo el privilegio de vivir en la parte alta de la Ciudad de México, pues podemos ver con claridad el Valle de México, ¿no? Un pozo, por así decirlo, ¿no? Y aquí dice que todo valle se rellenará, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, eh, eh, se pone a pensar, eh, si suponiendo que los caminos que nos está hablando aquí son personas, muchas veces en la vida, pues existen personas que pues tienen vacíos profundos, ¿no? Y aquí nos dice, todo valle se rellenará, es decir, toda esa vaciedad que existe en la humanidad o en el ser humano puede ser llenado, ¿no? Juan no era el que iba a llenar esto, sino el que venía atrás de él, ¿no? Y dice, y se bajará todo monte y collado, ¿no? Existen también personas que son sumamente orgullosas y dice, bueno, pues tú que eres muy orgulloso, mira, tu orgullo va a venir a ser nada, ¿no? Por así decirlo. Y dice también, los caminos torcidos serán enderezados, ¿no? Todos aquellos como pues, yo, ¿no? Por ejemplo, que andábamos en sendas eh, totalmente alejadas del Señor, pues Él nos regresa al camino, dice, y los caminos ásperos allanados, ¿no? Entonces yo me imagino como es bien curioso cuando alguna autoridad, sea desde el alcalde, el gobernador de cualquier estado o el presidente, va a visitar algún lugar y pues como decimos nosotros le echan una manita de gato, ¿no? Al lugar para que se vea muy, muy bien. Pero en este caso, pues el Señor estaba hablando acerca de personas, ¿no? Pues es por eso que Juan el Bautista, su predicación era, arrepiéntete, porque el reino de Dios se ha acercado. Estaba preparando, ¿no? Esos corazones para la venida de Jesús. Inclusive cuando acabamos de ver en Juan estos versos, inmediatamente nos habla acerca del bautismo de nuestro Señor Jesucristo y cómo lo presenta. Eso es algo muy interesante, ¿no? Pero vean cómo, pues aquí no era preparar el lugar físico, sino el corazón de las personas, ¿no? Seguramente, y ahorita vamos a ver algunos casos de personas que con la predicación que Juan el Bautista les da, pues bueno, el Espíritu Santo mueve el corazón de de estas personas y le hacen una serie de preguntas, ¿no? Entonces vean, con todas estas características es que no solo los fariseos, sino todas las personas de aquella época se preguntaban, ¿acaso será Juan el Cristo? Pues viendo un poco el mapa de todo lo que estaba pasando con Juan el Bautista, pues tiene sentido que le hayan hecho esta pregunta, ¿no? Vamos a ver ahora una parte donde nos habla acerca de la predicación y de las palabras que usaba Juan cuando él estaba en el desierto para pues cumplir este ministerio, ¿no? De ir preparando los corazones para nuestro Señor Jesús. Muy bien, hermanos, ahora vamos a dar lectura a Lucas 3 del 7 al 8 y pues nos dice ya ahí Juan el Bautista nos habla acerca de las palabras, ¿no? Y decía Juan el Bautista a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras.
Fíjense qué palabras tan más ásperas, ¿no? Agresivas, ¿no? Pero, pues seguramente, Juan veía cuál era la actitud de estas personas que se acercaban a él, ¿no? Porque, pues recordemos que algo muy característico e importante para la nación judía, pues es Abraham. Y algo que ellos siempre te van a mencionar es que Abraham no es el padre, el gran Abraham, el padre de las promesas, ¿no? A quien se le hicieron esas grandes promesas. Entonces, pues en este momento o en esta época de la historia no fue la excepción, ¿no? Y ellos ponían como soy judío, soy descendiente, soy del pueblo elegido de Dios, para decir ya con esto basta para ser un hijo de Dios, ¿no? No necesito arrepentirme. Y por eso es que les dice, oigan, pues, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera, ¿no? O sea, manifiesten frutos dignos de arrepentimiento. No piensen que por el simple hecho de decir soy hijo de Abraham, pues ya con eso basta para que yo pueda ser perdonado. Y lo mismo sucede, ¿no? No pensemos nosotros, yo insisto mucho en esto, ¿no? Aquellos que tienen el privilegio de ser padres o aquellos que tienen el privilegio de tener padres cristianos, pues no por eso vayan a decir, ah, bueno, mi papá ya es cristiano, de hecho él está en el coro, o es el pastor, o es el de la directiva, o es el de tal ministerio, pues ya con eso basta, ¿no? Para que yo también sea salvo e hijo de Dios. Y no es cierto, hermanos. Por eso es que aquí Juan dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, ¿no? Que se vea realmente. Le decía a aquellas personas, pues, no nada más que sea algo exterior, sino que sea algo interno, ¿no? Y sí son fuertes las palabras que ocupa aquí Juan, ¿no? Y este era el tipo de cosas que él decía, ¿no? Y vean, vamos ahorita al verso 9, donde también nos habla acerca de otras palabras que él usaba y qué impacto tuvo esto en algunas personas. Vamos, hermanos. Miren, Lucas 3:9 nos dice de la siguiente manera, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y se echa, perdón, en el fuego, ¿no? Entonces, pues aquí prácticamente Juan les está diciendo, pues llegó el tiempo, llegó la hora, ¿no? Es el momento de arrepentirse y aquel que no lo haga, pues usa unas palabras también bastante fuertes, les hace una genealogía o una analogía, perdón, dice, y ya también el hacha está puesta, es decir, el tiempo ha llegado a la raíz de los árboles, ¿no? Refiriéndose a aquel momento donde, pues bueno, se empiezan a recoger los frutos, ¿no? Dice, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego, ¿no? Entonces, pues cuando uno ve un árbol que, bueno, aquellas personas que tienen el privilegio de tener árboles frutales y eso, y el árbol ocupa un espacio y no te da fruto, pues dice, bueno, pues este árbol de nada me sirve, solo está estorbando, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Pues lo cortan, ¿no? Y dice, pues el tiempo ha llegado, ¿no? Es lo que Juan está diciendo aquí, o le decía a todas aquellas personas que estaban en ese momento, ¿no? Y entonces, esto trae un efecto, pues, muy bueno en las personas, ¿no? Todas estas palabras que él utilizó, ¿no? Lo cual nos lleva también a nosotros a pensar, pues estoy cumpliendo el ministerio que el Señor me dejó. Recordemos que en versículos anteriores veíamos que Juan fue enviado y ese era su ministerio y nosotros estamos también en este ministerio, no hemos sido enviados para compartir las buenas nuevas a otras personas, no también para decirles arrepiéntanse. Yo no sé si el Señor nos vaya a guiar a decirles este tipo de palabras que dio Juan el Bautista, pero definitivamente nuestro Señor sí nos exhorta a que, bueno, y es un mandato, que lo hagamos, el ir y compartir el Evangelio. Y Él nos da su promesa de que va a estar con nosotros, ¿no? Que no nos preocupemos por las palabras que hemos de usar, porque Él nos dará palabras en ese momento.
Ahora, no se trata de hablarles de solo Dios te ama, porque eso es verdad, pero cuando vayamos a compartir el Evangelio, pues por ejemplo aquí Juan el Bautista no se guardó nada, ¿no? Él les dijo las cosas como son de una manera muy directa, pero también nosotros debemos de buscar ser amorosos cuando compartamos el Evangelio, ¿no? Y podemos ser muy amorosos, pero estar diciendo la verdad. A veces pensamos que es un error decirle a las personas, ah, pues eh, pues la palabra dice que aquel que no tenga una relación personal con Dios, pues va a vivir eternamente separado de él, o bien, como dice la escritura, o aquí el mismo Juan, ¿no? Si no hay fruto, pues serás echado al fuego. Y eso se nos hace muy duro, ¿no? No, ¿cómo le vamos a decir eso a las personas? Se van a espantar. Entonces, lo único que estamos haciendo es decir una verdad a medias o lo que es igual una mentira, ¿no? Porque no estamos diciendo bien el Evangelio, ¿no? Entonces, debemos de buscar o pedirle a Dios que nos dé las palabras para poderle compartir a las personas de una manera que digamos la verdad, pero también que seamos amorosos con ellos, ¿no? Y bueno, vamos a ver cuál fue la reacción que tuvieron estas personas al mensaje de Juan el Bautista. Muy bien, leemos en Lucas 3, del 10 al 14. Dice, después de las palabras que vimos anteriormente de la predicación de Juan, le dice, y la gente, la palabra nos dice, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? ¿No? Entonces, vean, ya ahí eh, el Espíritu de Dios ya redarguyó a estas personas que se preguntan ellos, ¿qué haremos? ¿No? O sea, es decir, ya en la predicación de Juan el Bautista ya tuvo impacto en estas personas por el poder del Espíritu de Dios, ¿no? Y les dice, ¿qué haremos? Y él les respondió y les dijo, y él respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Entonces, ahí están un grupo de personas y le dicen, ¿qué haremos? Dicen, bueno, pues comparte, comparte con las necesidades de otras personas, ¿no? O sea, si tú sabes que otro tiene una necesidad, pues ve y dale, ¿no? O sea, si tú tienes pan en tu casa, un poco de sobra y sabes que alguien tiene necesidad, comparte con esas personas, ¿no? Y bueno, no me gustaría que se pensara que Juan el Bautista estaba diciendo, pues haz obras para que tú seas salvo, ¿no? Sino que pues él lo primero que les decía es arrepiéntete de tus pecados. Una vez que él los bautizaba y eran arrepentidos, bueno, se arrepentían, pues él les daba esta serie de indicaciones, ¿no? Y luego también nos dice que vinieron a él unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos, no? Entonces también personas ya convencidas por Dios de que estos estaban en un error y él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. O sea, recordemos que los publicanos eran judíos trabajando para el Imperio Romano y pues se dedicaban a cobrar impuestos, ¿no? Entonces, no eran unas personas bien vistas, pero en ellos estaba la responsabilidad de cobrar y pues había muchos que a veces de ahí pues hacían algún tipo de tranzas y pues cobraban un poco de más para ellos empezarse a enriquecer. Por eso es que aquí les dice, bueno, pues si te dijeron cobra, digamos en nuestro tiempo, 2 pesos, pues no digas que fueron tres, ¿no? Entonces, también dice, fíjense en el versículo 14 dice, también preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Entonces, a ver, aquí me gustaría pensar un poco, ¿no? ¿Qué soldados existían en ese momento? ¿Quién era quién? O sea, ¿quiénes estaban dominando en ese momento al pueblo judío? Pues eran los romanos. Y pues los romanos no eran precisamente judíos, ¿no? Podía un romano, perdón, un judío obtener pues sí, la nacionalidad romana o decir que él era romano, pero
pues en ese momento nos está hablando de soldados, ¿no? Muy probablemente estos romanos. Y también estos soldados se acercan a Juan el Bautista y le preguntan qué haremos. Y pues bueno, no extorsiones a nadie, ¿no? No andes sobornando a nadie, ¿no? Y conténtate con tu salario, ¿no? Entonces, este fue el impacto de las palabras de Juan el Bautista, ¿no? Recuerden que también en Mateo 4 les decía, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Entonces, con todas estas palabras se acercaban a Juan el Bautista y pues bueno, escuchando todo esto, cualquiera podría pensar pues que él era el enviado, ¿no? ¿Por qué? Porque pues su forma de vida era algo diferente, su predicación era muy diferente, él los bautizaba, hablaba acerca del perdón de pecados, entonces existía o pudo también, inclusive si nosotros hubiéramos estado en esa época, hubiera existido esa, eh, pues esa confusión, ¿no? Pero bueno, el mismo Juan el Bautista se encargó de decir, espérense tantito, ¿no? Entonces, vamos al verso 15 de Lucas 3:15. Fíjense, dice, como el pueblo estaba, sí, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, ¿no? O sea, no solamente recuerdan aquellos fariseos que veíamos en Juan que se acercan y le preguntan, pues tú quién eres, ¿verdad? Y él les dice, pues yo no soy el Cristo, confesó y no negó. Entonces veamos que pues no solamente eran ellos, sino también el pueblo en general estaba con esta expectativa de ¿acaso será Juan el que estábamos esperando, el Cristo? Y vean, aquí se dice, sería el Cristo. Recuerdan que Cristo significa Mesías, ¿no? Entonces, ¿será este el Mesías que tanto estamos esperando? Y pues todas estas características que vemos de Juan el Bautista, pues podrían apuntar a que tal vez era él, ¿no? Pero pues Juan el Bautista fue muy claro, ¿no? Recordemos que él dice, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías, yo no soy el enviado, ¿no? Más adelante, la siguiente semana, si Dios lo permite, vamos a ver cuáles fueron las palabras de Juan el Bautista cuando les dice a los fariseos con claridad, pues que él no es, ¿no? Pero pues vemos que sí tiene cabida esta pregunta, ¿no? Y a mí me gustaría terminar esta escuela dominical preguntándote a ti, ¿y tú quién eres? Vemos que la vida de Juan el Bautista daba testimonio acerca de Dios. Si bien la confusión era entre si él era el Cristo, el Mesías esperado, o simplemente era un profeta más, pero definitivamente la vida de Juan el Bautista tuvo un impacto en su generación. La pregunta aquí es, ¿tú quién eres? ¿Tu vida está teniendo un impacto para que las personas se acerquen a Dios? ¿Realmente estás viviendo una vida diferente? Yo no digo que vivamos una vida como Juan, ¿no? Que nos vayamos al monte y vivamos allá y que la gente se acerque allá, pero que nuestra forma de vida, nuestro estilo de vida, realmente refleje que somos hijos de Dios, ¿no? Entonces, pues esto, pues hay que meditarlo, hermanos, si en verdad nosotros estamos viviendo, pues de esta forma, ¿no? Nunca se habla de una perfección, sino simplemente de un constante estar arreglando nuestra vida delante de Dios, estarnos enfrentando, leyendo la Escritura, estar dependiendo de Dios, orando constantemente en Él en todas las circunstancias que vivimos y pues esto pues da testimonio, ¿no? Y por supuesto compartir el Evangelio con otros, ¿no? No porque estemos encerrados algunos en casa, pues esto no nos limita para poder compartir el Evangelio, ¿no? Entonces, pues bueno, hermano, yo espero que la vida de Juan el Bautista te lleve a repensar cómo estás llevando tu vida cristiana. Pues vamos a orar para que pues sea Dios pues guardándonos y permitiendo que esta enseñanza pues sea grabada en nuestros corazones. Padre, te agradecemos mucho por este tiempo, gracias por tu bondad para con nosotros. Suplicarte, Señor, que esta enseñanza
que tú nos das a través de la vida de Juan el Bautista, pues nos motive, Señor, a vivir como Él, dando testimonio de ti, apuntando a ti, Señor, y pues que las personas puedan ver algo distinto en nuestra forma de vida, en nuestro estilo de vida, y pues que sea tu espíritu, Señor, eh, pues redarguyendo a aquellas personas, ¿no? Confiando en que tú haces el trabajo y permite que pues también nosotros tengamos la valentía de ir y compartir el Evangelio, Señor, decirlo de una manera clara, Señor, y lo más preciso posible. Sé tú guiándonos para esta gran tarea, es imposible que nosotros la ejecutemos, Señor, y si lo podemos hacer, solamente es por tu gracia y porque tú nos das de tu espíritu. Gracias, Señor, por tu bondad y permite que esta enseñanza, Señor, pueda llegar hasta lo más profundo de nuestro ser. Esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues muchísimas gracias por su atención y que sigan teniendo un día bendecido. Hasta luego.